Bendiciones, familias, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Bienvenidos en este tiempo de segmento Pan de Vida, este tiempo glorioso del Señor, donde aquí estamos aprendiendo de la palabra del Señor y basadas sus poderosas enseñanzas que siempre nos edifican y nos edificarán siempre. Así que sean todos bienvenidos. Así que este tiempo es muy importante para que usted pueda compartir a sus amistades. Compartamos todos unidos, como siempre digo, estas semillas del Evangelio, unidos en el nombre de Jesús. Compartamos y vamos a hacer esta oración para iniciar ya. Oremos. Padre Celestial, le doy gracias por este tiempo, Señor, que nos da esta bendición de poder estar en esta herramienta y ser este medio para llegar a los corazones de todas las personas que entran en este tiempo segmento Pan de Vida y también en las grabaciones. Señor, gracias por esta herramienta que es de bendición para muchos, porque esta herramienta lo que la utilizamos es para dar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias que solamente de ti vienen, Señor, y de tu santa palabra. Señor, conforme esté dando tu palabra, yo le pido que usted traiga esa sanidad a cada corazón, a cada cuerpo, porque sé, Señor, que usted es un Dios de milagros y que siempre está haciendo milagros. Señor, en el nombre de Jesús le entrego este tiempo. Amén y amén. Y siempre recuerde, familias, que si usted necesita oración, que sé que todos necesitamos, allí escríbanos para estar orando por sus necesidades. Es importante que nos unamos en oración porque hay poder en la oración cuando nos unimos todos. Así que gloria al Señor. Vamos ahorita a esta enseñanza y vamos a ir allí a Segunda de Reyes capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 4. Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 al 4. Seguimos con estas enseñanzas, como el Señor siempre ha querido tener esta relación con el ser humano desde el principio, esta comunión con Él siempre lo ha querido y siempre está deseando que nosotros tengamos esa comunión y esa relación con Él. Así que vamos a leer esta gloriosa palabra. Dice la palabra del Señor así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Hasta ahí vamos a leer por este momento. Después vamos a seguir leyendo más. Pero aquí miramos que Eliseo estaba haciendo también allí parte de este movimiento glorioso de esta manifestación que el Señor iba a manifestar a través de un siervo de Dios, una manifestación de sanidad. Así que este tema es las condiciones necesarias para recibir sanidad. El Señor a través de su palabra nos enseña que hay condiciones necesarias para recibir sanidad. Y vamos a ver esas condiciones que nos muestra este mensaje, esta enseñanza. Miramos que actualmente existen millones de enfermedades. Y yo digo millones porque lamentablemente cada año sale una enfermedad, sale otra, y nombres que nunca en nuestra vida habíamos escuchado. Y están saliendo. Y yo digo millones porque de una cosa sale otra y otra y otra. Y que el Señor nos ayude, pero creemos en la poderosa palabra del Señor. En aquel tiempo, Naamán estaba enfermo de lepra. Y era una enfermedad que no, en aquel tiempo, podemos decir una enfermedad mortal. Una enfermedad que llevaba a la muerte. Así que las personas que tenían en aquel tiempo esta enfermedad los llamaban inmundos y las personas no se acercaban porque según pues esta enfermedad era contagiosa. Y Naamán
Era un hombre valeroso, como lo leímos, un hombre que había hecho algo importante. Era un buen hombre, pero estaba con esta enfermedad. ¿Qué hizo Naamán? Puedo hacer esta pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Naamán para que la sanidad llegara? ¿Cuál fue la medicina para su enfermedad? Son dos preguntas que nos podemos ahora estar meditando, pero ¿qué hizo Naamán? ¿Cuál fue la medicina para su enfermedad? Por eso hay condiciones necesarias para recibir sanidad. Miremos que lo primero que hizo Naamán, esta niña que llegó a trabajar allí a su casa, fue el medio que Dios utilizó, y este medio fue un medio de milagro en la vida de Naamán, en la vida de la esposa, en la vida de toda la familia y de todos sus sirvientes. Esta muchacha fue el medio de un milagro que sucedió en la casa de Naamán y en la vida de Naamán. Entonces miremos cómo el Señor utiliza a las personas, nos utiliza a nosotros, le utiliza a usted, hermano, hermana, y quizás ni se ha dado cuenta, pero Dios la está usando, la está utilizando en muchas cosas. Usted y yo somos un medio de milagro para otras personas. Por eso es importante hablar las buenas noticias. Y miramos aquí que esta muchacha llevó una buena noticia allí donde no habían buenas noticias, solo habían malas noticias. Y ella fue el medio de un milagro. A veces nosotros nos convertimos en milagros para otras personas. Así que miramos que lo primero que hizo Naamán fue buscar a Dios. O sea, la esposa llegó y le dice a Naamán lo que la muchacha le estaba diciendo acerca del profeta Eliseo. Esta muchacha solo estaba dando un mensaje que el Señor usaba mucho a Eliseo, el profeta, y declaró una palabra. La misma muchacha declaró la palabra de que él podía ser sano. Entonces miremos allí. Naamán escuchó la voz de la esposa, las palabras que le dijo la muchacha. Escuchó la voz. Miremos que él puso atención y escuchó la voz de Dios a través de esta muchacha. Miremos, hay personas que han buscado salud en muchas partes sin éxito. Han ido a médicos, han gastado tanto, hermanos, hermanas, familias. Han ido a médicos, han ido a brujos, han ido a... ¿Qué no han ido? Han ido a muchos lugares, han ido a otros países para que les traigan la sanidad. Han ido a curanderos, han tomado medicinas que vienen de curanderos o de brujos, o bueno, cantidad de medicinas. Y en otros lugares, ciudades o países, les han dicho, allá en tal país hay una persona que hace esto, que hace el otro, y se han ido allá y no han tenido buenos resultados, y han gastado, han pagado el viaje, le han pagado a las personas, han comprado muchas medicinas, y muchas veces las medicinas ahí se quedan y no se utilizan. Y bueno, van a lugares equivocados. Y no estoy diciendo que los médicos no son buenos. Claro que sí, Dios ha dejado a los doctores, Dios ha dejado a los hospitales, Dios ha dejado la medicina, claro que sí. Pero en este caso miremos que ya este hombre, teniendo la posición que tenía, ya había gastado mucho, ya había ido quizás, qué sé yo, a todos los lugares y no había encontrado la sanidad. Pero llegó el milagro a su casa, y el milagro llegó a través de una persona, porque esta persona habló del profeta, que había un hombre de Dios que Dios usaba mucho. Entonces podemos ver que estas personas que han ido a lugares equivocados no han encontrado el éxito de su sanidad, o sea, la sanidad. Dios es el autor de la vida y Él es el Todopoderoso. Así que miremos que este hombre escuchó la voz de que había un profeta que podía traerle sanidad, pero el que le iba a traer la sanidad era el mismo Dios Todopoderoso, el dador de la vida.
pero él utilizaba a este hombre. Así que la Biblia nos exhorta a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y esto es lo que aprovechó Naamán. Fíjese, escuchó, pero también buscó. No solamente se quedó escuchando que por allá hay alguien que Dios usa mucho y grandemente. No, él escuchó, pero buscó. O sea, puso en acción lo que escuchó. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, esa fe había escuchado algo que en todo ese tiempo no había escuchado nada bueno, solo malas noticias, pero llegó una noticia que él se enfocó en esa buena noticia a través de esta muchacha. Así que el Señor nos exhorta a que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. En Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Qué importante es eso. Y esta es una de las condiciones que el Señor nos está hablando hoy en esta noche. Buscar a Dios. Primeramente, escuchar la palabra y luego buscar a Dios. Poner en acción lo que escuchamos acerca de la palabra de Dios. La siguiente condición fue que obedeció a la voz del profeta. La obediencia agrada a Dios y todos lo sabemos. Allí está nuestro milagro, ahí está nuestra bendición, ahí están nuestras recompensas, ahí están nuestros galardones, a través de nuestra obediencia. La obediencia siempre va a agradar a Dios. Así que en 1 Samuel capítulo 15, verso 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es mejor que los sacrificios y poner atención de lo que está hablando el Señor. Esto era lo que estaba haciendo desde ya Naamán. Estaba ya escuchando, buscando, y ahora la siguiente condición era obedeciendo la voz del profeta, la voz del hombre de Dios. Obedeció aún contra su voluntad. Fíjense que también Naamán, Dios estaba tratando en las áreas de su vida de Naamán, porque Naamán tenía sus cositas también, de que tenía su carácter. Y bueno, en contra de su voluntad él obedeció, porque era la voz del profeta, o sea, la voz de Dios a través del profeta. La obediencia glorifica a Dios. Todo el tiempo, cuando somos obedientes, siempre el nombre de nuestro Señor va a ser glorificado. Debemos obedecer a los siervos de Dios. Cuando nos den una palabra de parte de Dios, usted tiene la convicción que es la palabra de Dios, que Dios le ha dado esa palabra. Lo único que tiene que hacer es obedecer esa palabra que les fue dada. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero dice: obedezca. Y ponemos más atención a esto y vamos a entender. Cuando obedecemos, encontramos la respuesta de Dios. Cuando ponemos atención al mensaje, cuando ponemos atención a la voz del Señor, el Señor ve la obediencia, que vamos en pos de esa palabra, en pos creyendo esa palabra. El Señor se manifiesta. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es Dios quien ha dado esa palabra, no ha sido el hombre. Así que es bien importante poner atención, poner atención a la palabra del Señor, buscarlo y obedecerlo. La siguiente condición es ser humilde. Naamán fue humilde. Dice la Biblia allí en el verso 9, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio.
Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mira el pensamiento de Naamán. Naamán pensaba que, ¿verdad?, el profeta iba a salir y iba a orar por él, y le iban a poner la mano y iba a ser sano ya. Esa era la mentalidad que llevaba. Y llevaba una buena mentalidad, si lo miramos en el sentido bueno, de que llevaba la fe ya, porque estaba poniendo atención la palabra de Dios, la voz de Dios, estaba también buscando y estaba obedeciendo. Entonces, lo siguiente era que la humildad, él tenía que ser humilde, pero él en ese momento iba con una actitud buena porque iba a recibir sanidad. Más se presentó algo, que el profeta Eliseo sabía las áreas de este hombre, de Naamán, que tenían que doblegarse para que la sanidad llegara. Fíjese cómo Dios trata con nosotros cuando pasamos a diversas enfermedades o pasamos pruebas en diferentes formas. Dios lo que está tratando con uno es con nuestro carácter, es con las áreas que tienen que ser moldeadas por el Señor. Este hombre tenía su carácter fuerte, era orgulloso, quizás el ego, ¿verdad? Porque pues él tenía una posición alta, iba pensando que así iba a salir el profeta, iba a hacer todo, pero no fue así. No fue así porque Dios estaba mostrándole a él que él tenía que bajarse, ser humilde. Por eso es que Juan dijo en la palabra del Señor, nos enseña, ¿verdad?, que dijo estas palabras, que es más fácil o que nosotros crezcamos en el Señor y que nosotros menguemos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor crece en nosotros nos volvemos más humildes. Pero cuando nosotros nos crecemos más, nos volvemos orgullosos y la humildad no está. Entonces, cuando el Señor crece más en nosotros a través de su palabra, nosotros menguamos. O sea, bajamos y le damos el lugar que el Señor se merece, y se nos va ese ego, ese orgullo, ese mal carácter que muchas veces tenemos, ese mal temperamento de ver las cosas a nuestra manera y de verlas a como nosotros queremos que así suceda. Dios va a hacer las cosas como Él quiere que suceda, no como nosotros. Así que miramos aquí que todo esto estaba trabajando el Señor en las áreas de este hombre que tenían que ser moldeadas. Le dice ahí en el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero. Fíjese, no se presentó Eliseo, sino que mandó un mensajero. ¿Y qué era lo que estaba pensando Naamán? Naamán estaba pensando, él va a salir y va a orar. Fíjese cómo Dios estaba tratando allí con Naamán. Entonces dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. No fue el profeta personalmente, mandó un mensajero. Luego en el verso 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. El 12, fíjese, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Miremos ahí, se fue enojado, estaba enojado, porque habían ríos más buenos, más limpios. Pero es que el Señor estaba tratando con él, estaba haciéndole ver, ve al río Jordán y sumérgete ahí 7 veces, lávate ahí 7 veces. Fíjese, el río Jordán, en ese tiempo era despreciado, ya estaba todo, abandonado, quizás estaba sucio. No se miraba aquello, porque él menciona, habían ríos más limpios, más prestigiados allí. Pero Dios estaba tratando con el orgullo de este hombre y con su mal carácter. Entonces allí
Como siempre, el Señor envía mensajeros y nos habla hasta por todos lados. Y es que el Señor estaba tratando con este hombre y para que todos miraran también, porque Dios se glorifica también, para que todos miren el poder glorioso de Él. Así que ahí, mire, ahí en el verso 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces, mire, las palabras de los criados lo hicieron entender. Solo obedece, ya estás obedeciendo. Sigue obedeciendo nada más. Solo te está mandando a que hagas eso. Y mira, solo te vas a sumergir 7 veces y se vas a quedar limpio. Siempre el Señor nos manda personas a nuestro alrededor que nos animan, nos motivan. Estos 2 criados eran los motivadores de este hombre. Este hombre enojado se podía haber ido y no recibir su sanidad. Pero Dios siempre manda a alguien. Y mire, mandó a estos 2 criados de él y lo animaron. Hacelos, ya estás obedeciendo, ya venimos aquí. Bueno, vas a tener esa sanidad, pero obedece lo que está diciendo el profeta. Obedécelo. Ya lo estás obedeciendo, ahora sigue obedeciendo. Y ahí es donde nos quedamos nosotros, hermanos, hermanas, familias, que el Señor nos está hablando y estamos obedeciendo todo, pero llega una parte donde nos detenemos y nosotros nos detenemos y decimos: pero ¿cómo va a ser eso? Y viene un poquito de incredulidad o viene muchas veces sale nuestro mal carácter. O sale nuestros pensamientos, nuestras dudas, muchos pensamientos negativos. Esta parte es importante porque esta parte allí es donde somos probados qué tanto creemos en Dios y qué tanto estamos obedeciendo. Él ya estaba obedeciendo, pero tenía que seguir obedeciendo. A veces nosotros nos quedamos a la mitad y no seguimos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque bueno, estás tomando medicina, estás haciendo esto, estás haciendo y no miras milagro, no miramos nada, y ya nos quedamos ahí. Oh, la palabra que nos dio nunca se cumplió. ¿Por qué? Es que tenemos que ver, la palabra sigue vigente, somos nosotros el problema. Por eso es que Naamán estaba allí siendo confrontado en esas áreas que él tenía mal. Él tenía que seguir obedeciendo. Pero el Señor envió a estos 2 hombres y él siguió obedeciendo de lo que ya estaba obedeciendo. Muchas veces el orgullo, lo fuerte que está, lo malo fuerte que está en uno, no logramos nosotros nuestras bendiciones, nuestros milagros, nuestras recompensas por esa situación que cargamos en nuestra vida. Y Dios quiere, allí, ahora mismo, Dios nos está hablando. Esas áreas que está trayendo a tu mente ahora, esas áreas que tú sabes que no has soltado, no has dejado ir, no se las has entregado al Señor, o si se las has entregado pero las has vuelto a recoger. Allí Dios te está tratando, porque Dios está deseoso de mandarte esa gran bendición, ese milagro, de sanarte, de recompensarte, de arreglar esa situación. Está deseoso, pero nosotros nos detenemos porque nos desesperamos, porque miramos las cosas alrededor, no las miramos como quisiéramos verlas, pero el Señor no quiere como tú las mires, sino que Él quiere como Él las está viendo. Así que tenemos que verlas como Él las quiere ver, como Él las está presentando, como Él quiere que se sucedan. Entonces, allí Dios estaba tratando con la humildad. Pero mire, escuchó la voz de estos 2 criados y dice la palabra del Señor que Él, dice el 14, Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjese cómo el Señor pasa uno por ese proceso. Él nomás tenía que seguir obedeciendo y por supuesto, siendo humilde, reconociendo que era la voz del Señor quien estaba hablando a través del profeta. El mensajero solo le fue a dar el mensaje que el profeta le envió a dar.
pero ese era el mensaje de Dios. Así que miremos que él obedeció y fue sano. Sano. A veces decimos nosotros, bueno, ¿cómo voy a oír eso? ¿Cómo voy a obedecer eso sin saber si será verdad? Saber si es de Dios. Y empieza uno con un montón de cosas en la mente. Y Dios hablando claramente que quiere sanarte, pero también te quiere quitar esas áreas que no son buenas. Así que mire, sin humildad no hay obediencia. O sea, la humildad y la obediencia van unidas. La obediencia y la humildad son inseparables. Tienen que estar unidas, son unidas. Así que debemos ser humildes a pesar de nuestra posición social, política, económica o militar. Debemos de estar siempre y de ser humildes y obedientes. La humildad debe de ser un estilo de vida. Dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto lo dijo el apóstol Pablo. La humildad debe ser un estilo de vida. Así que no solo esa condición de la humildad, sino que también tuvo fe en Dios. Naamán creyó la voz del profeta, creyó en la palabra y así fue manifestada su propio milagro, su sanidad. La fe es indispensable para recibir sanidad. Así que si se recuerda, Jesús cuando andaba en todos lugares, el Señor con su poder glorioso sanó, sana y sanará muchos enfermos. Y dice que Él recorría las aldeas, los lugares donde andaba y venía sanidad, pero la sanidad que Él declaraba era conforme la fe que también aquellos tenían. Aquellos que recibían esa sanidad era por la fe también. Entonces todo tiene sus condiciones necesarias para recibir una sanidad completa. Se recuerda también de aquellos 10 leprosos que yo he predicado mucho en la iglesia acerca de eso. Lucas 17:11 habla de los leprosos, del 11 en adelante. Habla cómo Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba allí entre Samaria y Galilea. Y al entrar en la aldea, salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo con fuerza: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Eran 10 leprosos, similar a lo de este hombre Naamán. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Algo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo era, fíjese, Él estaba cumpliendo también la ley. Porque Él le dijo: vayan a los sacerdotes. Y mientras iban, eran sanados y limpios. Y dice que, le dice: vayan. Pero fíjese que en el camino fueron sanos, pero solo uno regresó a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Miremos allí también cómo el espíritu de agradecimiento no estaban en los 10, pero los 10 obedecieron la voz del Señor, porque fueron y se mostraron a los sacerdotes. Nada más que uno regresó para postrarse ante los pies del Señor, dándole gracias. Miramos allí que este era samaritano, dice la Biblia, y este tenía un gran agradecimiento. Se dice que los otros 9 eran judíos, y los judíos no regresaron, pero este samaritano sí regresó. Entonces miramos que respondiendo Jesús, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire, cómo no solamente recibió la sanidad, sino que regresó dándole gracias a Dios, alabándolo, se postró a los pies de Jesús, reconoció y mire, estaba allí adorando al Señor. Y el Señor vio la fe, le vio el corazón a este hombre y le dijo: mira, no solo tu fe, sino que también eres salvo.
tu fe te ha salvado. O sea que mire cómo el Señor le recompensó. Miremos todo eso. Naamán estaba siendo procesado en toda su trayectoria de su vida. Pero más adelante miramos que Naamán se volvió a sus ídolos y se le olvidó que el Señor pues lo había sanado, porque volvió a adorar a sus ídolos. Entonces miramos todo esto, que cuando el Señor en su bondad, y siempre digo en su amor, en su misericordia, nos da la sanidad. Él nos sana de tantas enfermedades, nos ha sanado. Y nosotros recibimos muchas veces el milagro, la sanidad. Estamos un tiempo allí, estamos ahí perseverando, pero una vez que ya hemos recibido la sanidad, el tiempo que perseveramos, poco a poco nos vamos alejando y nos alejamos. Y no debe de ser así, sino que tenemos que seguir agradecidos, perseverando. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la sanidad y que en nosotros debe de haber agradecimiento. Entonces, muchas personas cometen estos graves errores y ya no vuelven más al camino del Señor. Pero yo te animo, hermano, hermana, que tú estás escuchando esta palabra. Si tú te habías apartado o si tú estabas como desanimado y decidiendo algo que no viene de Dios, de alejarte de Él. Porque muchas veces decimos, pues yo no me alejo de Dios, pues yo siempre estoy con Él y que esto, que lo otro. Pero sus acciones dicen otras cosas. Yo te animo en el nombre de Jesús que sigas perseverando. Dios te ha sanado, sigue perseverando. Dios, si ahora estás atravesando una enfermedad, Dios te puede sanar. Solamente tienes que ser obediente a todos estos pasos. Y poco a poco vas a ir viendo que Dios está respondiendo tu obediencia, tu humildad, tu búsqueda, tu fe. Él está respondiendo y va a ir respondiendo. Así que depende de nosotros. Es importante creerle a Dios, pero también creerle, accionar lo que creemos y no olvidarnos de lo maravilloso que ha sido el Señor en darnos la sanidad. Y también en ese proceso que hoy quizás estás pasando, el Señor quiere traer completa sanidad a tu vida, pero está tratando en esas áreas. Así que tíralas en el nombre de Jesús. Sigue obedeciendo al Señor. No dudes, sigue. El Señor ha dejado los medios también, ha dejado la medicina, ha dejado los doctores, ha dejado todos los medios para que esa sanidad sea completa también, pero hacerlo correctamente como debe de ser, no ir a otros lugares, sino ir donde Dios nos manda que vayamos, hacer las cosas correctas con la medicina, con los doctores, como debe de ser, no ir a brujos, no ir a curanderos, no ir a esto, ir primeramente al doctor de doctores, que es nuestro Señor Jesucristo, y basado en lo que el Señor nos va diciendo, vamos al doctor que Él ha dejado, que ha dado la sabiduría, y también a la medicina, que Él también ha dado la sabiduría a los hombres para que estén estas medicinas para nuestra sanidad, para que se complete todo. Todo es un conjunto de cosas que debemos de obedecer, pero obedecer la palabra y ser guiados por la palabra del Señor, en obediencia a su palabra. Recuerde, primeramente Naamán escuchó y buscó. Lo siguiente que él hizo fue obedecer a la voz del profeta, obedecer la palabra de Dios. Y lo tercero es que él fue humilde. Fíjese, la obediencia y la humildad, como dije, son inseparables, van unidas. Y también él tuvo fe en Dios. Estas condiciones son necesarias para que venga sanidad en nuestras vidas, tanto físicamente como espiritualmente. Porque mire, hay personas que van al hospital y que no les encuentran nada y tienen esas dolencias o tienen o les duele algo y no encuentran nada. Les hacen exámenes, les hacen el otro, les sacan un montón de cosas y no encuentran nada. Esa es sanidad espiritual, porque el Señor quiere dar esa sanidad espiritual, porque quizá lo que necesitas es a Dios, que Dios en verdad ministre tu vida y traiga sanidad en tu cuerpo, pero emocionalmente,
mentalmente. Y el Señor está ahí para sanarte. Pero también hay otros casos que es sanidad física. El Señor tiene el poder para sanarte físicamente también. Él es Dios todopoderoso. Pero Él mira esas cosas que en nosotros esas cosas negativas de nosotros, que Él está tratando en esas áreas de nuestra vida, en ser humildes, en creer la palabra. Hermanos, Dios siempre nos está hablando. Y yo sé que Dios te está hablando y te está trayendo, como dije hace unos minutos, a tu memoria las áreas que tú tienes que cambiar. Dios es fiel. Su fidelidad permanece para siempre. Así que pon atención a esas condiciones y obedece. Y estoy segura que el Señor ya está trabajando a tu favor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Así es que, familias, espero de todo corazón que este mensaje haya tocado tu vida y te haya puesto a meditar las condiciones que son necesarias para tu sanidad. Y esas condiciones van a traer el éxito en tu vida en las demás áreas también. Muchas áreas, tanto físicas como emocionales, sentimentales. Dios puede sanarte. Él es Dios y Él es el único que te puede ayudar. Nuestro Dios, y Él está atento. Hoy has escuchado la palabra del Señor. Ahora lo que te corresponde es, ya pusiste esa atención, ahora búscalo, busca la palabra, busca congregarte, busca entregarte más a Dios. Y lo siguiente, obedece la palabra. Y lo siguiente, sé humilde. Y lo siguiente, mantén tu fe en Dios, no en el hombre, en Dios. La palabra que el Señor te da a través de un hombre es a la palabra que estás recibiendo, la palabra de Dios. Así que recibe la palabra, mantente fiel a Él y tendrás esa sanidad que tú tanto anhelas y deseas. Yo creo que ahora mismo el Señor está trayendo sanidad. Yo creo que ahora mismo está sanando tu vida, porque creo que Dios es un Dios poderoso y que Él hace las cosas que para el mundo, para el hombre es imposible, pero para Él todo es posible. No hay nada difícil para Dios. Así que solo obedece, sé humilde y sigue para adelante creyendo la palabra del Señor y accionándola. Así que ahí donde está, quiero hacer esta oración. Oremos. Padre Celestial, le doy gracias, Padre Santo, por este tiempo que me permite dar su santa palabra. Señor, sé que esta palabra llegó en un momento preciso a las vidas de todos los oyentes y los que allí, todos los televidentes que nos ven, Señor, en las redes. Señor, yo sé que ahora mismo está trayendo sanidad. Sé, Señor, que conforme estaban escuchando la palabra, usted estaba trayendo sanidad y milagros. Padre, si usted lo hizo con Naamán, usted lo hizo con todos aquellos 10 leprosos, Señor, usted también lo hará. Señor, pero también usted busca corazones agradecidos, corazones entregados. Y yo le pido en el nombre de Jesús que ahora mismo, Padre, traiga esa convicción en el corazón y traiga ese rendimiento a sus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, hermano, hermana, quiero que repitas esta oración conmigo y di: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, reconozco, Señor, que yo no he confiado plenamente en ti. Pero ahora, Señor, a través de esta palabra, tú me has recordado, Señor, que yo tengo que creer en tu palabra, que yo tengo que tener estas condiciones también en mi vida. Señor, si hay áreas en mi vida que están, Señor, mal en mi vida, en esta hora yo renuncio a esas áreas que no te agradan, Señor. Renuncio en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, me hago uno contigo, Señor. Y sé, Padre Santo, que tú me perdonas. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios perdonador. Y yo, Señor, te pido perdón por todo, Señor, porque inconscientemente te he fallado, pero ahora me entrego a ti, Señor. Hoy quiero empezar de nuevo y quiero, Padre amado, que sigas trabajando en mi vida
y en esas áreas, Señor, todavía, Señor, que si quizás quedasen secuelas, quítalas, secuelas de mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo me declaro sano, yo me declaro sana por tus heridas, Señor Jesús. Gracias, gracias por darme otra oportunidad. La recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo creo que el Señor ya está obrando en tu vida. Como dije, Él está obrando y seguirá obrando. Dios es un Dios sanador y tu sanidad está ya a la puerta. Así que recíbela en el nombre de Jesús. Sigue para adelante, sigue perseverando, sigue creyendo la palabra del Señor, sigue obedeciendo, que el Señor en el caminar te va a seguir mostrando más cosas hermosas. Así que, familia, Dios les bendiga. Recuerde siempre que aquí estamos para servirle, y recuerde también que ahí tenemos allí nuestros cultos. Vamos a la casa de Dios, porque es importante que sigamos perseverando en la palabra del Señor y perseverando y yendo a la casa de Dios. Así que Dios les bendiga, familia. Les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones a todos.